Muy buenas, en esta bonita noche aprenderemos a cómo estructurar una tabla de frecuencia de datos agrupados en estadística. En este ejemplo tenemos una muestra del peso de una población, el 25% de 600 habitantes, que sería el total de 150 datos. Es una pequeña tabla que tiene los datos. Con la tabla de frecuencia empezaríamos primero a calcular los rangos, el intervalo de clases y la amplitud. En el rango, dice que el dato mayor menos el dato menor. O sea, en nuestro caso sería 105 menos 5, que es el dato menor, igual a 100. Entonces nuestro rango sería 100. El intervalo de clases, dice que el intervalo de clases es igual a 1 más 3.322 logaritmo de la muestra. Entonces en nuestro caso es 1 más 3.322 logaritmo de 150, que eso sería nuestra muestra, igual a 8. Entonces nuestro intervalo es de 8. La amplitud. La amplitud dice que es rango sobre intervalo. Entonces en nuestro ejemplo sería 100 sobre 8, que sería 12.2. En este caso utilizaríamos el método de redondeo. En sí, entonces bajaría a 12. Entonces empezaríamos en la tabla primero con las clases. Mi primer dato dice que es 5. De ahí nuestra amplitud es 12. Entonces empezaríamos de 5 a sumar 12. Entonces sería 5 a 17. 17 más 12, 29. 29 más 12, 41. Y así sucesivamente. Para la frecuencia absoluta no es más que los datos dentro de las clases. O sea, los datos que están de ejemplo 5 a 17 solamente van a ser esos datos. En nuestros datos. En esta tabla dice que son 31. Entonces de 5 a 17 son 31. Y así sucesivamente. Hasta el resultado de 150, que eso sería la muestra con la que estamos estudiando, nuestro campo de estudio. Después, la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada simplemente es la suma de la frecuencia absoluta. Hasta llegar, el primer dato es, por defecto, viene seguido. De ahí la suma del segundo dato de la frecuencia absoluta. Y la suma del siguiente dato y así sucesivamente hasta formar toda la columna. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el dato de la frecuencia absoluta dividida entre el total. Nuestro total sería la muestra, o sea, 150. Entonces, sería 31 entre 150, 0.21. Y sucesivamente 10 entre 150, 0.07 y así sucesivamente hasta formar la columna. Para la frecuencia relativa acumulada sería el mismo proceso a la hora de hacer la frecuencia absoluta acumulada, la suma de la frecuencia de los datos de la frecuencia relativa. Entonces, por defecto, el primer dato se pasa simple y empezaría la suma de los siguientes datos. 0.28 y así sucesivamente. 0.28 más 0.09, 0.37 y así hasta llegar hasta el resultado que sería 1. El porcentaje. El porcentaje es un método más fácil de utilizar. Utilizamos los datos de la columna de frecuencia relativa. En este caso lo multiplicaríamos por 100 y nos daría el resultado. 0.21 por 100, 21 por 100. El siguiente sería 0.07 por 100, sería 7%. Y estas serían las columnas de nuestra tabla de frecuencia de datos agrupados. Espero que haya sido de mucha utilidad
y que tengan buena suerte.